Nosotros, Nova Acrópolis, intenta fundamentalmente acercarse a las esencias, a poder rasgar un poco el velo y encontrar el misterio que hay detrás, porque la vida fundamentalmente es una pregunta, es un misterio, tenemos que saber acercarnos a ese misterio. Y bueno, ya sin más quiero dar paso a la conferencia que nos ha traído hoy aquí, que está a cargo del director de esta pequeña escuela, que es José Manuel Rosselló, y él tiene una larga trayectoria como filósofo acropolitano, porque ha contado con grandes personas, maestros a su lado, que le han enseñado no solo ideas, sino fundamentalmente a vivir esas ideas, y fruto de todo ello pues es una personalidad pues coherente, profunda y sobre todo con sentido común, que es hoy en día el menos común de los sentidos. Entonces os dejo con vosotros, con José Manuel Rosselló. Este tema que hemos traído yo creo que es el que correspondía ahora para los principios, que es, ya que esto es una escuela de filosofía, nos podemos preguntar, ¿qué puede hacer por ti la filosofía? ¿No? ¿Qué puede hacer por cada uno de nosotros? Si es que puede hacer algo. Partimos de una fama que tiene la filosofía no muy merecida, porque si en el colegio hemos estudiado filosofía, es posible que nos hayamos quedado con la idea de que es un poco inútil, ¿no? Porque es mucho calentamiento de cabeza, pero no lleva a nada práctico. Yo también pensaba así, y con el estudio de la filosofía tal como creemos que hay que estudiarla y vivirla, es como hemos empezado a descubrir la gran utilidad que tiene. Entonces, lo que queremos hoy es hacer como un recorrido por esos dos parámetros en los que está circunscrito el ser humano, que son el espacio y el tiempo, ¿no? En el espacio, pues, se desenvuelve todo lo que diríamos es físico. El mundo físico, pues, es un mundo que se desenvuelve en el espacio, en las tres dimensiones del espacio. Y dentro del tiempo, lo que se desenvuelve es nuestro mundo psicológico. La psique humana se desenvuelve en una dimensión diferente, que es el tiempo. Y por eso hay personas que ante una misma experiencia se les pasa rápido. Y otras personas ante la misma experiencia se les pasa muy lento. Señal de que la percepción del tiempo es algo psicológico, diferente para cada persona. Pero aquí nos vamos a encontrar con una curiosidad, y es que dependiendo de la conciencia, cómo la tiene cada uno, o sea, lo despierta que la tiene cada uno, la percepción de la vida es más profunda, menos profunda, ¿no? Según como uno tenga, es como un niño diríamos tiene poca conciencia, ¿no? ¿Cómo vive la vida? Pues la vive en un nivel, diríamos, infantil. En cambio, un sabio, una persona muy trabajada, ¿cómo vive la vida? Pues con una profundidad muy grande, ¿verdad? Entonces, ante el mismo acontecer de la vida, el grado de despertar de la conciencia hace que vivamos la vida de una manera o de otra. Y quizá ahí está el secreto, en la conciencia de cada uno de nosotros. Como vamos a hacer un viaje con la conciencia, podríamos decir primero, ¿qué es la conciencia? Podemos decirlo de una manera muy sencilla. Podemos decir que es como el escenario en el que transcurre nuestra existencia. En ese escenario tienen lugar todas nuestras circunstancias, aparecen personajes, ¿verdad? Y se produce un argumento que es nuestra propia vida. Todo lo que queda fuera de la conciencia no nos damos cuenta, porque queda como fuera
de lo que yo puedo percibir. Entonces la conciencia es ese espacio, ese marco en el que ocurre todo lo que yo voy a vivir. Habría como varios niveles de profundidad en la conciencia. Y esto es lo que quiero recoger, porque es la clave. Hay un nivel, diríamos, infantil, un nivel primario, un nivel niño. Para explicarlo un poquito mejor, he traído algunos párrafos cortitos del profesor Vibrava, que hace un estudio muy bonito identificando cada etapa de nuestra conciencia con un reino de la naturaleza. Por ejemplo, la conciencia más niña, diríamos, es como una conciencia mineral. ¿Por qué mineral? Pues porque tiene cierta semejanza con el reino mineral. La conciencia de la persona muy primaria únicamente se ocupa de sobrevivir. Su conciencia no va más allá, su preocupación no va más allá que sobrevivir, resistir en la vida. No hay reflexiones, no hay cuestionamientos, no hay filosofía. Hay únicamente, pues, sobrevivir, ¿no? A eso le llamaría el profesor Vibrava, conciencia mineral. Dice, vive para sí y no le preocupa nada más que no sea sobrevivir. Eso sí, vivir lo más cómodamente posible, vivir de una manera, pues, con el menor sufrimiento posible. Hasta ahí llegan sus preocupaciones, ¿verdad? Un nivel un poco más profundo de conciencia. Aquí cada uno tendríamos que ver también qué parte de mi conciencia tengo yo que es mineral, ¿no? Porque a lo mejor la gran parte de mi tiempo, de mi dedicación, mi conciencia está en lo mineral. Y esto nos sirve también para uno ver qué grado de profundidad tengo yo en mi conciencia y cómo puedo trabajar para ampliar ese grado de conciencia. Tenemos la etapa vegetal. Esta etapa vegetal nos habla de una conciencia ocupada en la acción, ¿no? Vegetal, la planta, vitalidad, la acción, la expansión, como una planta que, pues, una planta, pues, deja caer sus semillas y se va expandiendo, ¿no? Pues esa conciencia que a veces tenemos las personas de expandirnos en cualquier nivel. Puede ser teniendo muchos hijos, puede ser creando una empresa y queriendo abrir más sucursales, puede ser también teniendo pensamientos y uno querer divulgarlos, pero fundamentalmente no hay reflexión tampoco sobre la vida, sobre los porqués. Hay únicamente, pues, preocupación por lo vital, el aspecto vital, ¿verdad? Tampoco hay filosofía. Tampoco hay filosofía quiere decir que no hay reflexiones sobre la vida, sobre la muerte, sobre quién soy yo, sobre por qué el dolor, a dónde va la vida, el porqué del universo. O sea, no hay preguntas, ¿no? Con esta conciencia se vive y se muere dentro de esa conciencia vegetal. Luego tenemos una etapa animal o emocional. Esta etapa es una etapa que nos envuelve a la mayoría de personas, porque en esta etapa predomina
nuestro mundo emocional, ¿no? Nuestro mundo emocional es un mundo que tiene muchísima fuerza y es el que nos hace amar, el que nos hace sufrir, el que nos hace odiar a veces, el que nos hace tener fuertes emociones, ¿no? Fijaos si tiene poder este mundo, que la publicidad de hoy en día, publicidad que vemos por televisión, carteles, etc., va enfocada a esa parte emocional que tenemos, ¿no? A que se satisfaga nuestra parte emocional. Cómprese este coche porque vas a experimentar las sensaciones más placenteras. Cómprese tal otra cosa porque sus emociones serán las mejores y las que le harán sentir más a gusto consigo mismo, ¿no? Siempre va enfocado al mundo emocional, porque ese mundo es el que nos lleva de un lado para otro. Muchas veces incluso se sobrepone al pensamiento, porque ¿cuántas veces nos hemos encontrado con que deberíamos hacer tal cosa porque nuestra mente dice lo correcto sería esto, pero las emociones dicen sí, pero no me gusta, lo que quiero es esto otro, y entonces al final casi siempre se acaba saliendo con la suya el mundo emocional, ¿no? Entonces, aquí la conciencia se ve sometida a pasiones, deseos, y la conciencia está bastante atrapada. Tampoco en esta etapa hay filosofía, hay búsqueda de satisfacción de las emociones. Y podemos estar toda la vida sin necesidad de reflexionar sobre el porqué de la vida y llevados o entregados a vivir cada vez más emociones y luego nuevas emociones y nuevas emociones, y en esa búsqueda incesante de emociones podemos pasarnos toda la vida. Luego vendría la etapa humana, que esta etapa es el reino de la filosofía. Esta etapa también el profesor Libraga la llama la etapa de fuego, ¿no? De fuego porque cada etapa la identifica con una de las etapas de los alquimistas antiguos, ¿no? ¿Os acordáis quizá habréis leído la tierra, los elementos alquímicos, la tierra, el agua, el aire, el fuego? Cada uno de esos elementos está relacionado con una parte del ser humano. La tierra, con el mundo físico, el cuerpo. El agua, con el mundo vital del ser humano. El aire, con el mundo emocional. Y el elemento fuego, con el mundo mental. En esta etapa de la conciencia mental, diríamos que el ser humano ya se pregunta cosas, quiere saber. El elemento mental nos hace preguntarnos cosas. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué ocurren estas cosas en el mundo? ¿Qué sentido tiene la vida de los seres humanos? ¿Hacia dónde va la historia? Si es que va hacia alguna parte. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos dolor? ¿Por qué unas personas nacen afortunadas y otras carentes de fortuna? ¿Por qué? Podríamos hablar de cientos de porqués. Entonces, en esta etapa de fuego, en esta etapa mental, que es en la que estamos los seres humanos, o deberíamos estar, nos preguntamos todo esto. Y si nos lo preguntamos, necesitamos respuestas. Esas respuestas, ¿dónde las vamos a buscar? Pues igual que cuando queremos estudiar, por ejemplo, medicina, ¿no? Pues vamos a alguien que ha pasado por la etapa de estudiante, de médico y tiene experiencia. Bueno, podríamos ir a los sabios que a lo largo de la historia, sabios, maestros, que a lo largo de la historia
han ido mostrando que con su propia vida han podido enfocar su conciencia y descubrir esas respuestas. Esos maestros, como por ejemplo Platón, Aristóteles, Sócrates, Jesucristo, Giordano Bruno, el Buda, tantos y tantos maestros que con sus escritos y sobre todo con su ejemplo de vida nos han ido dejando respuestas. Esas respuestas, lo que ocurre es que no están al alcance de una mente en el nivel mineral. Tampoco están al alcance de una conciencia en el nivel vegetal. Y tampoco en el nivel animal. Esas respuestas requieren tener la conciencia puesta en el nivel de fuego, en el nivel humano, en el nivel en el que uno se pregunta cosas. Y por eso, en una escuela como esta, o como muchas otras que hubo en la antigüedad, lo que se hacía era acercarse primero a nivel teórico. Igual que en medicina, ¿no? En la facultad, primero te acercas a unas clases teóricas. Pero luego pronto vienen una serie de prácticas. Hay que practicar, hay que comprobar que lo que he aprendido lo puedo ejercitar. En el nivel de la filosofía, en el nivel de la búsqueda de respuestas, ocurre lo mismo. Primero vamos a tener que acercarnos a unos conocimientos que nos dejaron estos grandes filósofos, ¿verdad? Pero casi paralelamente, vamos a tratar de ejercitar, de practicar dentro de nosotros mismos alguna de las enseñanzas que hemos ido comprendiendo. Ese sería el modo de trabajo. Aquí dice, hay un escrito muy bonito que dice: el hombre fuego no tiene raíces clavadas en la tierra, pero se apoya en ella. Tiende a ascender con su conciencia y también a moverse en la superficie. Es decir, el hombre fuego, el hombre y la mujer fuego, con la conciencia de fuego, si bien vive en un mundo material donde tiene que subsistir, evidentemente, pero su conciencia está como esa imagen del fuego, que está apoyándose en la tierra, pero se eleva. La conciencia del hombre de fuego se eleva porque quiere comprender. Y hay una imagen que la mitología griega la pone como representante de esta conciencia, que está con los pies en la tierra, pero la mirada en el cielo, que es el titán Atlas. Atlas, en la mitología griega, es ese gigante que está apoyado en la tierra y está sosteniendo el cielo con sus espaldas, ¿no? Está como entre dos mundos. Así es como está el ser humano que tiene conciencia de fuego. Quiere elevarse, quiere comprender, pero no le queda más remedio que estar apoyado en la tierra, porque tiene un cuerpo, porque tiene una serie de necesidades que tiene que sobrellevar, ¿verdad? Y esta conciencia de estar atrapado en la tierra, pero querer elevarse, está recogida con un mito muy bonito, que se llama el mito de Dionisos y Perséfone. Dentro de la mitología griega también. Hemos recogido hoy mitología griega, pero nosotros hablamos de mitología griega, romana, egipcia. Tratamos de recoger de todas las culturas, civilizaciones, y tratar de extraer lo que nos pueda servir. Bueno, decíamos que este mito habla de que en el principio de los tiempos, Dionisos, que representa el espíritu,
y Perséfone, que representa el alma, vivían, si se puede utilizar esa palabra, vivían en esos mundos celestiales. Todavía no existía la manifestación, o sea, no existía nada. Ellos vivían en la gloria, diríamos, en la gloria celestial. Llegó un momento, también la palabra momento no es la adecuada, porque no existía el tiempo tampoco, ¿no? Pero bueno, llegó un momento en que Perséfone, el alma humana, quizá llevada por una necesidad de cambiar, como si la gloria la tuviese un poco cansada, siempre lo mismo, ¿no? Quería como descender al mundo de la manifestación. Entonces Dioniso le advierte que si desciende al mundo de la manifestación, para lo cual habría que crear el mundo de la manifestación, o sea, el mundo físico, si ella desciende como alma que es, para... ahí tenemos a un vecino. Si ella desciende para vitalizarlo, perdería la noción de su patria celeste. O sea, Dioniso le advierte, si bajas a la manifestación, tu vitalidad impregnará toda la manifestación y a partir de ese momento todo tendrá vida, pero tú perderás la noción de dónde provienes. Pero ella quiso bajar y al bajar a la manifestación se produce, diríamos, la creación del universo. Y Perséfone es el alma que impregna todo el universo. Claro, lo que ocurre es que ella se olvida de cuál es su patria celeste. Y durante mucho tiempo, vagabundea por esos senderos de la manifestación y llega un momento en que también se siente sola y desgraciada. Y cuenta el mito que un día está sentada en una roca al borde de un estanque. Era un estanque de aguas mágicas. Es un estanque en el que cuando uno se mira, ve su propia alma, ¿no? De ahí vendrá el mito de Narciso. Narciso es ese joven que al mirarse en el estanque, en el espejo de agua, se ve a sí mismo. El mito, la parte, diríamos, superficial, dice que se enamora de sí mismo y se lanza. Pero el sentido un poco más profundo quiere decir que él ve su propia alma. No su propia imagen, no su propio rostro. No, ve su alma. Y su alma, el alma de todos, es tan bella que él quiere fundirse con ella y por eso se lanza al estanque, ¿verdad? Bueno, pues Perséfone, cuando se mira en ese espejo cristalino, ve su propia imagen, pero lo que ve es ella misma, que es el alma. Ella ve el alma y entonces, por un instante, recuerda quién es. Y lanza un grito desgarrador al espacio, a su hermano Dionisos. Hermano mío, sálvame. Y entonces ese grito atraviesa el espacio, atraviesa los tiempos y llega hasta Dionisos. Y Dionisos lo que hace es descender a la manifestación, pero ¿qué ocurre? Le están esperando los titanes, una especie de monstruos que lo que hacen es aprisionar a Dionisos
y lo fragmentan, lo trocean. Muchos mitos hablan de fragmentar, ¿no? Lo trocean y lo queman. El mito dice que menos el corazón y la cabeza que vuelven, ¿no? Cuando lo queman, todo ese humo, ¿no?, que surge, ese humo va a impregnar toda la manifestación, embelleciéndola. De manera que su hermana, Perséfone, viendo la belleza que hay en la naturaleza, percibiría que hay un mundo celeste al cual querría volver. O sea, fijaos lo que nos está diciendo, que el que nosotros podamos ver en la naturaleza la belleza que hay en una flor, la belleza que hay en un otoño, en el caer de las hojas, la belleza que hay en el orden que guarda toda la naturaleza en su funcionamiento. Eso, en la conciencia nuestra, nos tiene que como recordar nuestra patria celeste, ¿no? Es como un recordatorio. Pero dice el mito que no es suficiente. No es suficiente porque el alma humana, o sea, Perséfone, el alma humana, nuestra alma, no tiene suficiente con ver la belleza cuando sabe apreciarla. No tiene suficiente para aspirar a elevar la conciencia. Y entonces, pasado mucho tiempo, Dionisos vuelve otra vez. Decide volver otra vez. Pero esta vez, ese descenso a la manifestación es de otra manera diferente. Lo que va a hacer es como fragmentarse a sí mismo y entrar en los poetas, en los artistas, en los filósofos. ¿Para qué? Para que a través de el mensaje de un poeta, a través de la belleza del poema de un poeta, a través de las palabras de los sabios, a través de el ejemplo que puede dar el comportamiento de un héroe, ¿no? O sea, a través de esas cosas, el alma humana pueda darse cuenta de que quiere elevarse. Y ahí es cuando el alma humana, de verdad, va a acercarse cada vez más a esta necesidad de elevarse. Por eso la filosofía nos acerca a los poetas, nos acerca a las enseñanzas de los sabios, nos acerca al ejemplo de los héroes. ¿Con qué objeto? Con el objeto de que nuestra conciencia recuerde cuál es su patria celeste y quiera trabajarse a sí misma para poder elevarse, ¿no? Y entonces, bueno, pues cuando nuestra conciencia empieza a despertarse un poquito, vamos a descubrir en nosotros un instinto de eternidad. Nosotros, ¿no?, vamos a percibir así un poco, como vagamente, que hay algo en nosotros que es eterno. Algo que tenemos que definir, poco a poco, poco a poco. También vamos a percibir que tenemos un mundo interior. Tenemos un mundo exterior, lleno de actividades y de cosas. Pero a poco que nos detengamos, con esa visión de una conciencia despierta, vamos a ver que dentro hay un mundo interior tan grande o mayor que el que tenemos fuera. ¿Y cómo podemos acceder? Pues podemos acceder a nuestro mundo interior a través de la reflexión, a través de la imaginación. La imaginación es como
ese foco, esa luz que nos va a permitir ir por dentro de nosotros y descubrir esos rincones que son paraísos maravillosos por descubrir. Y también vamos a descubrir otra cosa muy importante, que es que ese mundo emocional que hemos dicho que a veces nos dominaba, ¿no? Podemos descubrir que podemos trabajar sobre él a través de la formación del carácter. O sea, yo puedo formar mi carácter. Yo puedo haber nacido siendo a lo mejor egoísta, malhumorado, con un carácter fuerte, pero bastante inaguantable. O puedo haber nacido vanidoso, sí, pero ese carácter yo puedo formarlo desde una conciencia de fuego y con ayuda de las enseñanzas de los grandes sabios y la práctica a la que yo debo acudir. Puedo formar mi carácter. Es como si yo fuera un bloque de mármol y yo me voy tallando a mí mismo y quitando lo que sobra, de manera que pueda hacer de mí mismo, podríamos decir, una obra de arte, un carácter modelado, un carácter acorde a lo que yo sueño de mí mismo. Todo eso está en manos nuestras. Y eso proviene de una conciencia de fuego. Y antes Isabel hablaba de sensatez, sentido común. Una de las grandes virtudes o valores que vamos a ir despertando en cuanto trabajamos un poquito sobre nosotros es el sentido común, la sensatez, el discernimiento, el poder mirar una circunstancia que nos presenta la vida y poder enfocarla y ver con claridad qué es lo mejor, sin dejarse llevar por la esclavitud del mundo emocional o por la esclavitud del mundo vegetal, ¿no? O del mundo mineral que hay dentro de los seres humanos. Entonces, eso requiere un trabajo. Pero la sensatez, el equilibrio, ¿no? que puede dar nuestra vida es uno de los mejores, de las mejores señales de que vamos por buen camino. No sé si os habréis dado cuenta que cuando vamos por la vida, ¿cuánta gente hay desequilibrada? No digo ya patológica, ¿no? Dentro de lo que consideramos gente normal, hay un grado de desequilibrio muy grande. Porque esta sociedad tan difícil, tan convulsa, tan llena de problemas, nos desequilibra. Y muchas veces la gente no sabe encontrar su eje, su centro. Entonces necesitamos encontrar nuestro eje para poder desde ahí lanzarnos a conseguir lo que queremos. Hay un... ¿Te puedo interrumpir un momento? Sí. Cuando te refieres a desequilibrio que no es patológico, ¿a qué te refieres? ¿Como personas a lo mejor que...? Es que no acabo de entender ese concepto. Sí, patológico me refiero... O sea, patológico, entiendo el desequilibrio patológico, pero un desequilibrio que no sería patológico... Sí. ¿Me podrías dar un ejemplo? Sí. Por ejemplo, una persona, diríamos, normal, quiero decir, no tiene ninguna patología. Una persona normal, pues muchas veces cuando la vida le presenta una situación un poco difícil, por ejemplo, perder el trabajo, perder una relación, que le ocurra algo un poco difícil,
Un desequilibrio que les lleva a no saber qué camino tomar, que les lleva a una situación de depresión, de bajones de ánimo repetitivos, de cambio de carácter a un carácter pesimista, ese tipo de desequilibrios que nos hacen vivir la vida de una manera pesimista. Y todo porque la vida, que a todos nos presenta situaciones a veces difíciles, cuando no la vivimos bien, cuando no la vivimos desde un eje de conducta, y nos dejamos llevar a lo mejor por las emociones, pues eso nos desequilibra a ese tipo de desequilibrio. Y hoy la sociedad, con las situaciones tan difíciles que estamos viviendo, de pandemia, de guerra, de falta de trabajo, de rupturas de relaciones, de problemas familiares, todo eso, que quizás en otro momento, tiempo atrás, donde la sociedad estaba un poquito más calmada, la gente superaba las dificultades con más sensatez. Hablamos de nuestros abuelos, de nuestros padres. Algunos pasaron pues la época del hambre después de la guerra y sin embargo salieron adelante, tuvieron a sus hijos, sacaron adelante a sus hijos. En cambio hoy en día el grado de desequilibrio está muy cercano. A eso me refiero. Hoy en día, no sé, nos pasa algo que podríamos decir, en realidad no es muy importante, pero hay gente que, no sé, que pierda tu equipo de fútbol. Y de pronto te entras en un estado que durante toda la semana está desequilibrado. Es un ejemplo un poco tonto y exagerado, pero a ese tipo de cosas me refiero. Son desequilibrios que desde una formación del carácter trabajada se pueden afrontar sin demasiado problema. ¿Y por qué crees que se debe a que hoy en día hay más gente desequilibrada a hace, por ejemplo, pues sí, 70 años? Precisamente cuando hablamos de la conciencia humana, la conciencia de fuego, y hemos dicho la conciencia de fuego que es la propiamente humana, ¿no? La propiamente humana, es de fuego porque se desliza por el mundo físico para sobrevivir, ¿no? Pero la conciencia tiene que poder elevarse a contemplar elementos de tipo espiritual, de tipo estético, de tipo moral, de tipo místico. O sea, la conciencia de fuego tiene que poder vivir esas cosas. No puede estar encadenada a la materia solo. ¿Por qué? Porque el ser humano es algo más que materia. Entonces, si nuestra vida, como ocurre en la actualidad, está demasiado encadenada al mundo de la materia, ¿no? O sea, somos muy materialistas. Nuestra conciencia vive en el mundo de la materia. Entonces, claro, pero la necesidad que tiene nuestra alma es un poco de vida en la materia y otro poco, ¿no? Como Atlas, pies en la tierra, pero una parte en el cielo. ¿En el cielo a qué me refiero? Pues a tener experiencias profundas, experiencias de comprensión de lo que es la vida, comprensión de las leyes que rigen el cosmos, comprensión de lo que es el alma humana, capaz de vivir experiencias místicas, de vez en cuando, místicas, estéticas,
poder ponerse delante de un árbol en primavera, una puesta de sol, el mar, un río, y tener la conciencia capaz de percibir la belleza, o en una obra de arte. Cuando percibimos la belleza en una obra de arte, en la naturaleza, el alma humana se eleva, ¿verdad? Seguro que habremos tenido alguna vez experiencias viendo una puesta de sol, haciendo algo especial con una persona muy querida, ¿no? Que nuestra alma se eleva. Y a lo mejor las condiciones materiales en que se ha producido la experiencia son de incomodidad física. Pero sin embargo, la experiencia interior que nos ha quedado es profunda, es de una gran elevación. Entonces, el ser humano necesita esas experiencias. Cuando no las tiene, porque continuamente nos bombardean por televisión, por las redes sociales, por las series, por todas partes, con elementos del mundo material. De manera que la conciencia del ser humano, poco menos que está obligada a mirar solo al mundo material. Al carecer del contacto con lo elevado, con la experiencia elevada, el ser humano le falta algo, está desequilibrado. Y entonces, al no tener la fuerza de la experiencia profunda, cuando la vida te presenta una situación de cierta dificultad, uno que necesita agarrarse a algo, no puede. ¿A qué se agarra? ¿A la casa que tengo, que es una casa bonita? No. ¿Al coche que tengo, que es un coche maravilloso? No. ¿A algo material? No me puedo agarrar a algo material. ¿Y si pierdo el trabajo? ¿Y si por circunstancias de la vida me quedo sin dinero? ¿Y si sobreviene una guerra y me quedo en la calle? Cuando pierdo el soporte material, el ser humano tiene que poder mantener el equilibrio si tiene la conexión con lo elevado. La conexión quiere decir que tiene despierto en sí mismo la percepción de que existe algo más que lo material. Y no solo que existe, sino que puedo vivirlo y que lo vivo. Y en mi vida cotidiana voy combinando un poco de vida material y un poco también de vida, vamos a decir, elevada, espiritual, mística, estética, en fin, lo elevado, ¿no? Las personas que han ido despertando esa conciencia a lo elevado tienen algo especial. Cuando uno se acerca, tienen algo especial, irradian un poco más de cariño que los demás, irradian claridad mental, irradian energía. Y entonces, quiere decir que esa persona ha trabajado sobre sí misma. En realidad, la filosofía, siempre a lo largo de la historia, lo que propuso fue ese trabajo. Por eso la filosofía siempre fue algo práctico. ¿Con un componente teórico? Sí, un componente teórico se necesita en todo. Pero ese componente teórico, una vez lo integra la persona, lo tiene que llevar a la práctica. Y cuando eso se produce, esa persona va cambiando, va encontrando un eje en la vida. De manera que cuando vienen los vientos esos de dificultades que a veces nos querrían tumbar, esas personas
mantienen el eje. Mientras que las personas que se han asentado solo en lo material, no les queda nada. A eso me refiero. Y aún habría una etapa en la conciencia, hemos hablado de las 4 etapas, aún habría una más arriba, que podríamos llamarle la etapa mistérica. La etapa mistérica, aquí no hay filosofía. En la etapa mistérica, cuando la conciencia está en la etapa mistérica, ahí no hay preguntas, no hay filosofía. Lo que hay es sabiduría. Se entra en un nivel al que nosotros, de momento, no tenemos acceso. ¿Por qué? Porque hay que elevar mucho la conciencia. Pero es el nivel en el que sí que estuvieron grandes sabios, como por ejemplo Platón, Pitágoras, del que hablaremos la semana que viene, el Buda, Jesucristo, en fin, grandes personajes, Confucio, que accedieron a ese nivel mistérico. Hemos dicho que en ese nivel no hay filosofía, hay sabiduría. Sabiduría quiere decir que hay respuestas. Y lo que se encuentra en ese nivel es así. O sea, no hay cuestionamiento. Esto es así. El que accede a ese nivel comprende las leyes porque lo ve, lo percibe. Y no hay reflexión al respecto. No hace falta. Es así. No es nuestro nivel. Nosotros nos tenemos que preguntar cosas, tenemos que debatir, tenemos que reflexionar juntos y unos a otros nos vamos ayudando. Pero acudiendo a los que son la referencia, que son los sabios. Bueno, estamos ya terminando. Hay una cosa muy bonita hablando del tiempo. El tiempo. Antes hemos dicho, el ser humano está entre 2 dimensiones, ¿no? Está circunscrito por 2 dimensiones, o 2 parámetros, que son el espacio y el tiempo. Vamos a hablar un poco del mundo, del espacio, del mundo físico, etc. Pero ¿qué pasa con el tiempo? El tiempo es un misterio. Pero los mitos nos van a ayudar. De vez en cuando hablo de los mitos porque el mito es un cúmulo de conocimientos encerrados en forma de cuento. Pero cuando la conciencia de fuego, se acerca a un mito, poco a poco puede ir, con ayuda de los sabios, claro, puede ir desentrañando el misterio que esconde ese mito. O sea, ¿qué nos quiere decir ese mito? Y entonces, volviendo a los mitos, seguramente si habéis estado en el Museo del Prado, habréis visto ese cuadro de Goya en el que está Cronos, el dios del tiempo, devorando a sus hijos, ¿verdad? Un cuadro terrible. Está devorando a sus propios hijos. Cronos es el tiempo. El tiempo devora a sus hijos. ¿Qué quiere decir eso? Que el tiempo lo devora todo. Es decir, el tiempo lo desgasta todo, ¿no? No hay nada que escape a la acción del tiempo. Hasta una montaña, con el tiempo, esa montaña desaparece, ¿verdad? Entonces, todo lo que hay en el mundo físico, Cronos lo llega a destruir. Pero, dice el mito,
hay uno de los hijos de Cronos no pudo ser devorado. ¿Por qué? Porque antes de que Cronos se diera cuenta, fue recogido y escondido en otro lugar. Ese hijo era Zeus. Zeus es el padre de los dioses, ¿no? En la mitología griega. Zeus representa la conciencia. La conciencia no puede ser devorada por el tiempo. O sea, la conciencia despierta, claro, la conciencia del hombre fuego, la conciencia no puede ser devorada por el tiempo. Nos está queriendo decir eso. Y aún más, hay un tiempo todavía más especial que es Kairos. Kairos es el hijo más joven de Zeus. Zeus tuvo muchos hijos, ¿verdad? El hijo más joven de Zeus fue Kairos. Kairos va a ser el que recoja, diríamos, la misión de gestionar el tiempo. La era de Cronos ya pasó. En esta humanidad en la que vivimos nosotros es el tiempo de Zeus. Pero ya ha aparecido un nuevo tiempo, que es Kairos, que es la oportunidad. Es un tiempo especial en el que la conciencia nuestra puede entrar, pero tiene que estar muy atenta, porque Kairos, que es la oportunidad, cuando viene Kairos, o sea, cuando viene la oportunidad, tengo que verla venir, el ser humano tiene que verla venir. Porque si ya pasó, ya no se le puede coger. El mito lo representa como un joven que lleva un mechón de cabello delante y detrás es calvo. De manera que cuando viene, le coges el mechón, aprovechas la oportunidad. Pero cuando ya pasó, no puedes coger porque no tiene pelo. Y entonces eso quiere decir que cuando llega el momento oportuno de algo y uno lo aprovecha, ni el mismo Zeus puede hacer nada contra ello. O sea, cuando en nuestra vida se presenta Kairos, una oportunidad, pero una oportunidad no para comprar un coche o para otra cosa, no estamos hablando de eso. El tiempo, podríamos decir, ¿cuál es el objetivo del tiempo? O sea, ¿para qué existe el tiempo? El tiempo es ese camino, podríamos decir, esa dimensión en la que el ser humano evoluciona. O sea, es como si dijéramos, el tiempo ha sido dado al ser humano para que el ser humano evolucione. ¿No? Pongo un ejemplo. Si vamos a suponer que yo quiero estudiar informática, ¿no? Y voy a una academia y me dice, mira, pues aquí te vamos a enseñar a ser informático y vamos a ver esto y esto y esto y esto, y me presentan una programación, ¿verdad? Y yo digo, bueno, pero necesito tiempo. O sea, el tiempo es el soporte por el que yo voy a caminar para ir evolucionando como informático o como ser humano. Entonces, ese es el sentido del tiempo. El tiempo nos ha sido dado para crecer como personas, para evolucionar, para despertar la conciencia. Ese es el sentido del tiempo. De manera que cuando
Kairos, la oportunidad, viene. Es un tiempo que si yo aprovecho y entro en él, voy a evolucionar más rápido. Si lo dejo pasar, pierdo la oportunidad. Pero si entro, es como entrar en una dimensión que no desgasta, que no desgasta. Y seguramente habréis oído algo acerca de la eterna juventud, ¿no? La eterna juventud no significa tener siempre la misma cara de joven o de niño, no. La eterna juventud es la eterna juventud interior. O sea, entrar con la conciencia en un tiempo diferente, en un tiempo que no desgasta. Sí, el cuerpo, como está sometido a Cronos, el tiempo, diríamos, del reloj, sí, el cuerpo, por supuesto, sería antinatural que no lo desgastara. Pero la conciencia no puede gastarse por Cronos. Y cuando la conciencia, además, está aprovechando las oportunidades para evolucionar, para hacerse mejor persona, para hacerse un poquito más sabio, entonces entro en la dimensión de la eterna juventud. Es lo que los griegos llamaban también la Afrodita de oro. O sea, tener dentro la Afrodita de oro. Y vivir la vida cotidiana, pero con otra mentalidad, con otra conciencia. Y entonces la vida se vuelve rica, se vuelve maravillosa, a pesar de que pues, tengo que ganar dinero, pagar la hipoteca, tengo que entrar en el metro, perder tiempo en el metro, solventar problemas. Sí, eso es inevitable. Pero la conciencia no está atrapada en eso. Ahí está la clave. La conciencia está en otro nivel. Y por eso la vida se vuelve más rica. Yo, bueno, con estas palabras os desearía, y nos desearía a todos nosotros, que pudiéramos tener la conciencia en ese nivel de fuego, de preguntarnos, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Para qué existimos? ¿Qué tengo que hacer en la vida? ¿Cuál es mi misión? Con la intención de poder entrar en Kairos. Cada vez que la oportunidad venga, entrar en Kairos. Sin miedo, entrar en Kairos. Nosotros así un poco otorgando un poco de importancia a lo que queremos hacer aquí, queremos considerar que Kairos pasó por delante de nosotros, lo vimos venir y quisimos pues, abrir esta escuela para poder transmitir a toda otra gente que pueda venir pues esta sabiduría atemporal. Y queremos seguir despiertos para que cada vez que aparezca Kairos, cogerlo del mechón, entrar en él y entrar en un tiempo infinito, donde pueden ocurrir las cosas más maravillosas, a pesar de que la vida nos traiga las dificultades propias de la vida. Entonces, pues bueno, estáis en vuestra casa y podéis venir cuando queráis y os invitamos a que, bueno, si queréis acercaros a la apertura del curso. La apertura del curso es gratuita. La primera clase, para que veáis el temario, cómo se encaran pues, los temas y, en fin, hay preguntas, etc. Y luego ya, pues, si queréis anotaros, bien. Y si no, pues, también.